Desde chico yo nací en una familia de emprendedores, empresarios, personas que siempre fueron rápidas y listas para generar riquezas y producir dinero. Ah, Nosotros creemos en eso, creemos que Dios nos dio la capacidad de producir riquezas y multiplicar nuestros talentos. La reforma protestante produjo eso en el mundo, trajo la capacidad y el senso, la sensación, la convicción de que Dios nos ha dado la capacidad y el potencial de multiplicar fe, riquezas, producir trabajo, empleo y hacer que los países y la economía fructifique de manera abundante. Así, yo creo que vos también ya en algún momento escuchaste la frase que me marcó mucho durante mi niñez y hoy se hace muy interesante notar eso. Dinero no nace en árbol. Dinero no nace en árbol. Dinero es fruto de esfuerzo, de trabajo, de sudor, de capacidad. El problema es que existen momentos de la vida y hemos pasado un momento bastante complejo que simplemente es prácticamente imposible hacer dinero. Todos estamos cerrados, cuarentena total acá en Buenos Aires y quizás en muchos lugares donde ven este video. Y, y las autoridades del mundo de la economía, no solo de la economía o de los gobiernos, y no hace falta ser una autoridad, sino entender bien lo que está pasando. Es natural que los próximos días, semanas, meses y años vengamos a padecer una crisis económica como nunca antes en esta generación. Hay algunos que creen que eh, ni en el siglo pasado se sufrió una crisis tan intensa que vamos a vivir. Algunos creen que vamos a pasar por una crisis más intensa que las crisis económicas que el mundo padeció durante las guerras mundiales. Ese es un hecho, no sabemos hoy cómo calcular eso y no es mi meta aquí, solo quiero mostrarte el contexto que hemos vivido. Muchos están con miedo, desesperados, muchos no están consiguiendo producir dinero, producir riqueza y muchos no tienen ni dinero para comprar comida. O si tienen, están con miedo porque los próximos días se supone que su dinero va a acabar. ¿Y cómo hacer si no podemos generar riquezas, si se complica la situación y a la vez dinero no nace en árbol? Yo quiero tomar dos textos bíblicos como base para charlar lo que quiero charlar hoy, que están en Primera Reyes. Uno está en el capítulo 17, dice así: Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue decirle a Acab: Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Elías estaba pasando por un tiempo de crisis, pero una crisis que Dios había generado. Era una crisis personal, pero él dio una palabra muy dura al rey y los cielos iban a estar completamente cerrados porque Dios estaba ejecutando su juicio en contra del reino. De manera que Elías tuvo que esconderse y él fue a un arroyo, un río. Y la Biblia dice que todos los días, 2 veces por día, los cuervos de los cielos, mira eso, Dios enviaba los cuervos para llevar pan y para llevar carne. Elías, aunque no podía generar riquezas,
Aunque não podia trabalhar, ele estava sendo sustentado de maneira sobrenatural, soberana por nuestro Dios. Dinero no nace en árbol, pero puede venir en la boca de cuervos. Primera Reyes capítulo 19 dice, ya es un otro contexto, el juicio de Dios había establecido sobre el reino. Elías había desafiado a los profetas de Baal. Dios había consumido los profetas de Baal. Entonces Elías después recibió una amenaza de muerte del rey y de la esposa del rey, Jezabel, que prometió a matar a Elías en 24 horas. Llegó la noticia del mensajero que Elías tendría que aprovechar sus últimas 24 horas de vida. En ese momento otra vez Elías sale de la ciudad, pero ahora no por orden de Dios, sino por el miedo, fruto de su propio miedo. Él huyó. Y la Biblia dice que él buscó, salió en camino al desierto para buscar la muerte. Él fue al desierto para morir, de manera que ya no había otra solución, sino no podría regresar a casa, no podría comer, no podría trabajar, no podría producir. Y en el verso capítulo 19, el verso 4 dice, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto, se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Elías estaba en una crisis emocional de capacidad, de potencialidad, de llamado. La cosa estaba bastante fea. Quizás ya pasamos por situaciones así, ¿no? Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó, tocándolo, le dijo, levántate, come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, una vez fortalecido por aquella comida. Dinero no nace en árbol, pero el ángel del Señor, en momentos de extrema crisis y de desafíos económicos, trae la comida y coloca delante nuestro. Dinero no nace en árbol, pero Dios sigue siendo Dios. Dinero no nace en árbol, pero Dios es nuestro pastor y nada nos puede faltar. Dinero no nace en árbol, pero Él nos lleva em verdes passos e me hace descansar. Dinero no nace en árbol, pero Él me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Dinero no nace en árbol, pero aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dinero no nace en árbol, pero tú dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Dinero no nace en árbol, pero la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Dinero no nace en árbol, pero la provisión no faltará sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu familia. No deje de creer en la provisión sobrenatural de Dios. No deje de sustentar la obra de Dios. No deje que el miedo mate su fe. Llegó el tiempo de creer en la provisión sobrenatural. Llegó un tiempo de ser generoso con la casa de Dios, con la obra de Dios y con tu prójimo.
Ahora es el momento de la iglesia posicionarse en fe, ver la provisión sobrenatural, el cuidado de Dios y la generosidad abundante. Dinero no nace en árbol, pero seguimos diezmando y ofrendando. Dinero no nace en árbol, pero vamos a cuidar de nuestros prójimos, del pobre, de aquel que no tiene fe o aquel que no ha visto la provisión sobrenatural de Dios. Dinero no nace en árbol, pero él sigue siendo Dios. Voy a colocar en la descripción de este video el CBU de la iglesia para que sigas ofrendando y diezmando. Y envíe este video, haga aquí tus comentarios, pero envíe este video también a amigos, hermanos, parientes que están pasando por crisis económica o crisis de fe. Saludos.